Buenos días y bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, el espacio en el que les contamos todas las noticias más destacadas del día y las últimas horas. Vamos ahora con las noticias más destacadas durante la jornada de hoy. Y es que en Estados Unidos han entrado ya en vigor los nuevos aranceles a todos los paquetes que llegan al país, incluso a los pequeños, lo que está causando ya una preocupación en el comercio global. Mientras tanto, en Europa hay tensión sobre ese ataque ruso a Kiev, que ha dejado al menos 23 fallecidos y daños en las oficinas de la Unión Europea y del British Council. Bruselas y Londres ya han convocado a los embajadores rusos, mientras Ucrania pide sanciones más duras. En la economía, también la Reserva Federal de Estados Unidos, en el que hay ese debate de posibles recortes en los tipos de interés, en esa jornada que veremos en septiembre. Además, con el gobernador Waller, que está apoyando ya un ajuste de al menos un cuarto de punto para abajo. También en Estados Unidos, polémica en salud pública, y es que Robert F. Kennedy también ha nombrado como jefe interino de de Washington D.C. a un ejecutivo de biotecnología que no tiene formación médica, después de despedir ayer a la directora por diferencias en las políticas de las vacunas. Además, el Tesoro estadounidense ha revelado durante el día de ayer que redes chinas de lavado de dinero movieron más de 300.000 millones de dólares y lo han hecho a través de bancos de Estados Unidos. Recursos también ligados al narcotráfico mexicano y trata de personas. Bueno, pues nos vamos a ir ahora con la Reserva Federal y con ese caso que tenemos la mirada puesta a Lisa Cook, con la gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha presentado ya esa demanda contra el presidente Donald Trump de Estados Unidos, después de ese intento de destituirla. Ha abierto también ese conflicto legal sin precedentes sobre la independencia del Banco Central. Cook también alega que su despido es inconstitucional y que viola la ley de la Reserva Federal de 1913 y sus derechos al debido proceso. Trump, mientras tanto, ha justificado esa decisión citando acusaciones de fraude hipotecario por parte de Cook y también que están basadas en una denuncia del funcionario federal que hizo durante la semana pasada Bill Putt. Cook también, que estuvo intentando integrarse en esa junta de la Fed, sostiene que nunca tuvo oportunidad de responder a esas acusaciones y que se remontan a antes de su confirmación en 2022. La demanda también incluye a la propia Reserva Federal y a su presidente, a Powell, que como acusados para impedir que ejecuten esa destitución. La Fed ha declarado ya que cumplirá con cualquier fallo judicial. Bueno, pues un caso que tendremos la mirada puesta y que también será revisado por la jueza federal que han anunciado, y podría también terminar Lisa Cook en la Corte Suprema. Si Trump logra remover a Cook de su cargo, pues podría también obtener esa mayoría en la Junta de Gobernadores, lo que le daría todavía más influencia sobre esa política monetaria y la gobernanza del Banco Central. Bueno, pues vimos ya cómo ayer Caroline Leavitt habló en esa comparecencia en Washington y habló sobre este caso también, sobre el de Lisa Cook. Respondió a las preguntas de los periodistas acerca de estos próximos movimientos que hará Donald Trump con respecto a Cook. Vamos a escucharla. It's not about if I agree, it's about what the president thinks, and I know what the president thinks because I talked to him about this. He was not happy about this news, but he was also not surprised. These are two countries that have been at war for a very long time. Russia launched this attack on Kyiv, and likewise, Ukraine recently dealt a blow to Russia's oil refineries. They have taken out, as a matter of fact, 20% of Russia's oil refinery capacity over the course of their attacks throughout the month of August. So the president is continuing. Bueno, pues también la secretaria de prensa habló sobre los ataques recientes de Rusia contra Ucrania y dijo también lo que piensa al respecto del presidente de Estados Unidos. También avisó y dijo que ante esta situación de delincuencia en Washington, la secretaria de prensa también ha mencionado esas medidas que están aplicando ya para frenar esta situación que se está viviendo cerca del Capitolio de Estados Unidos. Leavitt también
dijo que Estados Unidos eleva esa tensión con Venezuela y dice que Trump acusa a Maduro de liderar ese cártel narcoterrorista. Además, ha dicho que despliega buques de guerra en el Caribe. Bueno, pues escucharemos a Leavitt con todas esas palabras. De momento tenemos que poner la atención otra vez a la FED, y es que tenemos noticias nuevas, y es que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, advirtió que podría respaldar un recorte todavía más agresivo de los tipos de interés en esa esperada reunión en septiembre, en el caso, eso sí, de que el mercado laboral muestre un fuerte debilitamiento. Por ahora, la expectativa es de ese recorte de 0,25 puntos porcentuales para abajo, pero ojo, porque Waller dejó claro que todo dependerá de ese informe de empleo de agosto que se publicará la próxima semana. El funcionario, considerado uno de los favoritos de Donald Trump para suceder a Jerome Powell, dijo que los riesgos para el empleo van en aumento, mientras, eso sí, la inflación sigue bajo control. En cuanto a sus declaraciones, llegan en un momento de alta tensión, después de que estemos pendientes a ese caso de Lisa Cook, de la gobernadora de la Reserva Federal, un hecho que está encendiendo ya ese debate sobre la independencia del Banco Central. Bueno, pues atentos también ahora sí mirando a Rusia, ese conflicto entre Rusia y Ucrania, y es que Rusia ha derribado ya 18 drones ucranianos durante esta noche. Parece que ha sido una intensa noche en Rusia, y es que el Ministerio de Defensa asegura que en apenas 3 horas fueron interceptados 18 drones ucranianos, y lo han hecho así ya en varias regiones del país. 10 en Briansk, 4 en Rostov, 2 en Tula y 1 en Oriol. En este mismo sitio, la caída de esos restos ha provocado ya un herido y daños en 2 edificios. Moscú denuncia que estos ataques se repiten con mayor frecuencia y dice también que está reforzando sus sistemas de defensa aérea. Y atención, porque Estados Unidos acaba de aprobar la venta de misiles a Ucrania por un valor de 825 millones de dólares. Hablamos más de 3.300 misiles de largo alcance, los llamados ERAM, junto con todo el equipo necesario para poder así operarlos. También manda contenedores, sistemas de navegación y repuestos también para ese enfrentamiento y para todo el personal. Bueno, pues parece que todo está listo ya para reforzar esa defensa ucraniana por parte de Estados Unidos. Y bueno, ojo, porque esto no es solo un cheque ni un simple envío. Es un paquete completo que incluye logística y planificación de misiones, que además está financiado con apoyo de Dinamarca, de Países Bajos y de Noruega, también con la garantía de ese préstamo que ha hecho Estados Unidos. Así que bueno, pues como ven, la ayuda es integral, directa y sobre el terreno ya está lista para marcar la diferencia. Y atención, porque Europa también estudia nuevas fórmulas para acercar la paz, ese esperado acuerdo entre Rusia y Zelensky, entre Vladimir Putin y Zelensky. Y una de las ideas que se baraja ya es esa creación de una zona de seguridad de 40 kilómetros, entre las que estarán las fuerzas rusas y las ucranianas. Y sí, efectivamente, lo han oído bien, es una franja que Europa dice que servirá como zona tapón para así poder reducir esos enfrentamientos directos. Bueno, y según han informado las fuentes europeas, todavía hay muchas dudas sobre cómo se diseñaría esta franja. Eso sí, su profundidad, su estructura y quién la vigilará todavía no han comentado esos detalles al respecto. Francia y Reino Unido sí que han dicho que van a poder liderar esa presencia extranjera, mientras que Alemania y Polonia muestran ya reticencias, preocupados también por esa propia seguridad de la Unión Europea. Por su parte, Estados Unidos aún no se ha sumado a estas conversaciones. Eso sí, han dicho que el plan requeriría miles de tropas de mantenimiento para alcanzar esa paz y que también podría implicar a concesiones territoriales por parte de Kiev. Sin duda, un escenario complicado, pero que refleja esa urgencia de buscar soluciones.
Así que bueno, ahora ponemos la mirada a Peter Navarro, el asesor senior de Estados Unidos para Comercio y Manufactura, que ha asegurado que la paz en Ucrania depende de India. Aquí vemos esas declaraciones en X, donde ha defendido que los aranceles del 50% que la administración de Trump acaba de implementar sobre estas importaciones indias, y también los presentó como una herramienta tanto económica como geopolítica. Atención también porque Navarro ha acusado a India de financiar indirectamente esa guerra de Vladimir Putin al continuar comprando armas rusas y también mientras solicita esas inversiones de tecnología militar de Estados Unidos. Dice que si India, la mayor democracia del mundo, quiere ser considerada como un socio estratégico de Estados Unidos, que deberá actuar como tal. El camino hacia la paz en Ucrania pasa de nuevo por Nueva Delhi. Este es el tuit que hemos visto en pantalla. Y ojo también porque el reciente ataque ruso a Kiev, que dejó al menos 21 fallecidos y provocó daños ya en ese centro comercial de edificios residenciales y también de la sede de la delegación europea, ha intensificado ya la presión sobre la Unión Europea para aumentar las sanciones contra Moscú. Este viernes, la alta representante para política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha confirmado que el ataque muestra ya una decisión deliberada de escalar y de burlarse de todos esos esfuerzos de paz. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también condenó ese ataque y lo ha calificado ya como otro recordatorio sombrío de lo que está en juego. En este contexto, los ministros europeos de Defensa y Exteriores se han reunido ya en Copenhague con la guerra en Ucrania como prioridad. Estos son los temas que han tratado. Sobre todo, han puesto el foco en Ucrania. Mientras, los responsables de defensa discutirán esa ayuda militar y los de política exterior han dicho que tratarán explícitamente la posibilidad de aumentar la presión sobre Rusia, incluso mediante sanciones y mediante esa lucha contra la flota fantasma rusa. El objetivo, han dicho los líderes europeos, que es acelerar la aprobación del 19º paquete de sanciones contra Moscú, apenas 2 meses después de que se aprobara ya ese 18º paquete de sanciones, y han reafirmado esa postura europea de presionar a Rusia mediante medidas económicas y diplomáticas. Bueno, y atención con esto, porque es que desde la medianoche de este viernes se acabó ya la exención de aranceles para los envíos pequeños de Estados Unidos. Hasta ahora los paquetes que eran de menos de $800 entraban libres de impuestos, pero ojo porque a partir de hoy ya no. Todos esos envíos, y da igual el valor que tengan, pagarán esas tasas que ha impuesto Donald Trump. Y ojo, porque durante los próximos 6 meses se podrá también elegir una tarifa plana que se barajará entre la horquilla de los 80 y los $200 por paquete, según ha informado ya Estados Unidos. Ha dicho también que después vendrán esos aranceles porcentuales de toda la vida. Sin embargo, este cambio lo aplica ya la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de Estados Unidos y en realidad no pilla del todo por sorpresa, porque ya se había eliminado antes para esos envíos que venían de China y de Hong Kong. Recuerdan que estuvimos hablando de eso durante la semana, pero ahora sí parece que se amplía a todos los países. Así que tanto empresas como consumidores, ojo, porque van a sentir ese golpe en el bolsillo en plena temporada de compras internacionales. Bueno, pues también seguimos con el foco puesto en el sector automovilístico, y es que la Comisión Europea anunció este jueves pasado que propondrá reducir esos aranceles a ciertos productos estadounidenses, así como ese primer paso para poder ir implementando ese acuerdo comercial que, recordamos, lo hablaron el 21 de agosto entre la Unión Europea y Washington, donde mencionaban esos aranceles del 15% en los coches que vengan de Europa.
Y según este acuerdo de Estados Unidos, reducirá esos aranceles sobre los automóviles y sobre también esas piezas de repuesto de los coches de la Unión Europea, pasando de ese 27,5% que dijo Trump al 15%, eso sí, va a tener un carácter retroactivo desde el 1 de agosto. Por su parte, la Unión Europea plantea ya levantar esos aranceles que puso sobre los productos industriales de Estados Unidos y, eso sí, también dar ese posible acceso preferencial al sector, por ejemplo, de los mariscos y algunos productos también agrícolas no sensibles. Y, ojo, porque también ha mencionado que quiere extender la exención arancelaria de la langosta a productos procesados. Según sus palabras, ha dicho que la Comisión continuará negociando con Estados Unidos para poder reducir lo máximo posible esos aranceles que, como hemos dicho, se quedan en el sector automovilístico del 15%. Pero, ojo, porque la Unión Europea insiste que quiere reducirlos aún más. Incluye también ese marco de un futuro acuerdo con la Unión Europea y con Estados Unidos sobre el comercio recíproco y que sea justo y equilibrado. Eso es según lo que ha dicho la Comisión Europea en relación con estos aranceles. Y ahora, sí, cambiando del sector automovilístico y pasamos a la inteligencia artificial, un protagonista clave últimamente en las bolsas tanto europeas como estadounidenses. Y es que OpenAI ha presentado ya su modelo de voz para desarrolladores, que se llama ya GPT Real Time. GPT Real Time, lo que conocemos como ChatGPT ahora mismo. Según la compañía, el modelo va a mejorar esa comprensión de instrucciones complejas y va a mejorar también esa precisión al usar herramientas y produce un habla más natural y más expresiva. Además, se lanzan dos voces nuevas, dicen que se llama una Cedar y la otra se llama Marin, y que este sistema lo que quieren conseguir con él es que interprete mucho mejor los mensajes y los prompts de los desarrolladores. Además, dicen que podrá desde leer textos de palabra por palabra hasta cambiar el idioma en medio de una frase. La empresa también incorporará nuevas funciones a la API de Real Time y también permitirá a esos desarrolladores y a empresas a crear agentes de voz que sean confiables y listos para la producción. Quieren también que sirvan como remotos y de entradas de imagen y llamadas telefónicas mediante ese protocolo SIP. Y ponemos el foco ahora a Alibaba Group, que es que ha vuelto a crear un nuevo chip de inteligencia artificial, que dicen que es mucho más versátil que esos chips que tenían en fabricación anteriormente. También, según han informado el Wall Street Journal, dicen que, según este nuevo informe, el nuevo chip desarrollado por la empresa china, por Alibaba, dice que es de comercio electrónico y también con una computación que tiene en la nube y que se ha creado también para abarcar esa gama más amplia de las tareas que hacen ya inferencia de la inteligencia artificial y a diferencia de esos chips anteriores que estaba diseñando la compañía Alibaba, dice que principalmente son para aplicaciones específicas. El informe también ha indicado que ese chip se encuentra actualmente en pruebas, que todavía no se lanza al mercado y que no fue fabricado tampoco por Taiwan Semiconductors, que como el anterior sí que lo fue. Además, dicen que si ha sido fabricado por una empresa china continental y según informa han dicho que el nuevo chip no está diseñado para entrenar a esos modelos de inteligencia artificial. Lo que sí han destacado es que sí podrá estar entrenado para la inferencia. El reciente impulso de las empresas chinas para fabricar sus propios chips llega después de que Estados Unidos dejara de exportar esos chips más avanzados a Rusia, que como dijimos durante la noche del martes, Donald Trump dijo que quería parar ya esas importaciones de China acerca de los chips y que quiere empezar a ser productor él mismo en Estados Unidos. Bueno, pues vemos cómo está el premercado de Alibaba. Lo vemos ahora en pantalla, que está con un 2,9 arriba. Bueno, pues
Alibaba está cotizando al alza. Estaremos también informándoles sobre la bolsa, cómo abre la bolsa de Estados Unidos, de Wall Street. Mientras tanto, vamos a seguir centrándonos en tecnológicas y pasamos a Intel, que es que confirmó que el pacto alcanzado con la administración Donald Trump está diseñado para impedir que la compañía pueda vender su negocio de fundición. Además, dice que acumula pérdidas millonarias y que enfrenta, ojo, a grandes dificultades para competir con TSMC. La Casa Blanca convirtió esos 8.900 millones de dólares en subvenciones federales en esa participación de compra que vimos durante la semana pasada del 10% de la empresa de Intel. Además, ha incluido una cláusula que permite al gobierno ampliar su control en el caso de que Intel intentara desprenderse de esa división. El director financiero, David Zinsser, ha reconocido que este compromiso ata ya de manos a la compañía, pero ojo, porque también garantiza esa liquidez inmediata para Intel, que también perdió esos 13.000 millones de dólares el año pasado y bueno, pues su futuro en el negocio de la fundición estaba en duda. Aún así, el gobierno busca mantener esa capacidad de fabricación desde Estados Unidos y que siga todavía más ligado con esa línea, con su estrategia de Donald Trump de mantener esa seguridad nacional y soberanía tecnológica. Bueno, pues enseguida vamos a mirar a cómo ha abierto los mercados en Europa, pero antes, una noticia de última hora, y es que Rusia acusa a Zelensky de sabotear ese proceso de paz al que todos estamos pendientes. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, acusó al presidente ucraniano, a Zelensky, de socavar los esfuerzos para alcanzar ese acuerdo de paz entre Moscú y Kiev. Según sus palabras, ha dicho que Zelensky sigue tomando medidas que condujeron el sabotaje del proceso de esa negociación de paz y también a esa escalada del conflicto. Ha dicho que el 21 de agosto informó a los periodistas extranjeros sobre esa negativa de Kiev a reconocer legalmente los territorios que ya han perdido por esa camarilla, y además repiten que sus delirantes máximas sobre su ocupación y que también ha dicho que la mayoría de las regiones están en disputa y que quieren reunirse con Rusia. La funcionaria también ha criticado a Zelensky por pedir el despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania en lugar de estar en busca de esa paz. Bueno, y miramos ya esas bolsas en Europa que han comenzado este viernes con mayoría de caídas. Y ojo, porque todo con la mirada puesta en esos datos de inflación que se publican hoy y que más adelante avanzaremos, entre estas varias economías clave de Francia, de España, Italia y también Alemania. Bueno, pues miramos ahora al DAX alemán, que abrió el mercado a la baja con un 0,5%. Vamos a ver cómo está ahora. Bueno, pues se apunta a un 0,47, un poquito menos de cómo comenzó esa apertura en los mercados. Mientras vemos como el Eurostoxx 50, desde esa apertura en Europa, estaba en un 0,36%, pero ojo, porque ahora está en un 0,65 a la baja, es decir, 30%, un 0,30% más de cómo abrió esta mañana. Y mientras el CAC 40 parisino cayó en la apertura ese 0,26% y que ahora, ojo, porque está en un 0,50% a la baja. Mientras tanto, la británica, el FTSE 100, se mantuvo prácticamente plana a la apertura. Vamos a ver cómo está ahora. Y es que, ojo, porque deja de estar plana y cae un 0,30% a la baja. En el terreno empresarial, las empresas de Schneider Electric también fue el peor valor de la mañana, con una caída de más del 1%. Y bueno, pues en el mercado de divisas veíamos como el euro retrocedía ligeramente frente al dólar y cotizaba ya un 1,16. Vemos cómo está ahora mismo en pantalla, después de esa apertura en la que se mantenía en un 1,16 y ahora está a
11% a la baja. También la libra cedía posiciones durante la mañana, vamos a ver cómo está ahora, está en un 0,40% con ese tono rojo. Bueno, pues todo esto ocurre en este escenario que tenemos del pleno plano político. La Unión Europea también se ha reunido para debatir estos últimos ataques rusos en Ucrania. Bueno, pues estaremos pendientes durante la jornada de hoy a esas bolsas europeas. Eso sí, vamos a mirar ahora a los futuros de Estados Unidos, a ver cómo comienzan esta jornada de hoy. Bueno, pues vemos también cómo retrocedían por la mañana este viernes, mientras que los inversores esperan ese dato clave de inflación del PCE y del indicador preferido de la Reserva Federal. También el último antes de esa reunión que estaremos pendientes de la bajada de tipos en septiembre. Una posible bajada de tipos que, como hemos dicho antes, ya se baraja que sea de un cuarto de medio punto para abajo. El consenso también apunta que se mantenga en torno al 2,6% interanual, lo que pues será determinante para calibrar esa trayectoria de los tipos de interés. La sesión también traerá las cifras de la balanza comercial y ojo porque también estarán pendientes de esa confianza del consumidor, añadiendo todavía más señales sobre la solidez de la economía estadounidense. Bueno, pues ahora sí miramos a esos futuros de Estados Unidos y vemos cómo el Dow Jones está ahora mismo en un 0,27 abajo. El Nasdaq 100 está cotizando también un 0,45 rojo y vamos a ver al Standard & Poor's 500, a ver si también se tiñe de rojo. Efectivamente está en un 0,30%. Bueno, pues también en el mercado de divisas el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar y bueno, pues estaremos pendientes a ese mercado de Wall Street con la apertura que la veremos con nuestro compañero Víctor Hugo Rodríguez luego a las 3:30 de la tarde. Bueno, pues ahora sí pasamos de Estados Unidos a fijarnos a España y es que la tasa de inflación anual de España se situó ya en el 2,7% en agosto. Eso sí, sin cambios respecto a esa cifra registrada en julio, que era por debajo de las expectativas de los analistas. Esto es según lo que ha revelado ya el Instituto Nacional de Estadística. Además, en su informe preliminar publicado durante el viernes, incluyen esa disminución de los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, que también dicen que cayeron más que en el mismo mes del año pasado de 2024. Dice también el INE que fue compensada por los precios de los combustibles y de la electricidad, que también han bajado ya en menor medida que en agosto de 2024. El índice armonizado de precios al consumidor se mantuvo en el 2,7% anual, en el 2,7% anual, es decir, se ha mantenido con respecto al año pasado. Y ojo también porque la tasa de inflación subyacente anual, excluyendo eso sí a los alimentos no procesados y a los productos energéticos, se situó en el 2,4%, es decir, ligeramente superior a esa del mes anterior. Los precios al consumidor también se mantuvieron sin cambios mensualmente. Bueno, pues miramos ahora, esos han sido los datos de España, vamos a mirar a esos de Italia. Y es que la inflación italiana baja del 1,7% al 1,6% en agosto. Según el índice de los precios al consumo del IPC italiano, aumentó un 1,6%. Según ha informado el Istat en este informe preliminar que mandaban el viernes. En julio, la inflación anual se situó en el 1,7%. Y en agosto aumentó, como decimos, un 1,6% interanual. En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,1% y esa inflación subyacente italiana, excluyendo a la energía y a los alimentos frescos, se situó en un 2,1% en comparación con agosto de 2024 y ese 2% en el que se sitúa en julio. Es decir, que esta caída de la inflación general se atribuyó principalmente
principalmente a esa desaceleración del aumento de los precios, sobre todo de los bienes energéticos, de los regulados y los no regulados. Mientras tanto, los precios de los alimentos, así como de los costes de los servicios recreativos, de los servicios también los culturales y de cuidado personal, también han aumentado en agosto. Por tanto, nos quedamos con ese dato de inflación italiana que baja del 1,7% al 1,6% en agosto. Recordamos que la inflación española, ojo, porque se mantiene sin cambios en agosto y se queda en ese 2,7%. Bueno, y dejamos la inflación, esos datos de España y de Italia de lado para poner el foco ahora sí en las criptomonedas. Y es que Eric Trump apuesta ya a lo grande por el Bitcoin. El hijo del presidente de Estados Unidos, Eric Trump, aseguró que no hay duda de que Bitcoin alcanzará el $1.000.000 en los próximos años. Durante esa participación en la conferencia de Bitcoin Asia, Eric Trump ha confirmado que tantos estados nacionales como grandes corporaciones y familias influyentes están ya comprando masivamente esta criptomoneda que, repito, es la del Bitcoin. Trump agregó que, en su opinión, el precio del Bitcoin no necesariamente se detendrá en ese nivel, sino que, ojo, porque dice que podría subir mucho más. Según esas declaraciones de Eric Trump en la conferencia de Bitcoin Asia, ha dicho que refuerza ese optimismo de parte del entorno de la Casa Blanca hacia ese futuro de los activos digitales. Bueno, pues estaremos también pendientes a esas criptomonedas a lo largo de la jornada de hoy y a la apertura de Wall Street. Mientras tanto, nosotros pasamos de las Bitcoin a mirar a los cárteles de narcotráfico. Y es que, ojo, porque Venezuela y Brasil reclamaron ya este miércoles ese cese inmediato de lo que consideran agresiones de Estados Unidos en América Latina y en el Caribe. El canciller venezolano, Iván Gil, explicó que en una llamada con su homólogo brasileño, con Mauro Vieira, ha dicho que la presencia de buques militares y hasta un submarino nuclear estadounidense son ya una amenaza que calificó nunca antes vista en esta región. Gil aseguró también que estas acciones violan la zona de paz proclamada por la CELAC en 2014 y que también se saltan así ese tratado de 1967. Además, criticó las sanciones de Estados Unidos contra Brasil después de esas acusaciones de persecución contra el expresidente Jair Bolsonaro. Además, las ha calificado ya como una forma de agresión injustificada, que, ojo, porque dice que no contribuye a ese espíritu de paz y de cooperación en la región. Por cierto, también que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se prepara ya para hacer ese viaje a México y a Ecuador y lo hará el próximo 2 de septiembre. Allí, según han anunciado el portavoz de Departamento de Estado, Tommy Picot, dice que van a buscar ese 2 de septiembre avanzar con esas prioridades clave para Washington. Entre sus objetivos también destacan desmantelar esos cárteles y frenar así ese tráfico del fentanilo en toda la región. Además de detener la inmigración ilegal y de reducir ese déficit comercial para poder así promover la prosperidad económica. Desde la Casa Blanca, su portavoz, Caroline Leavitt, reafirmó anoche en ese directo que vivimos desde aquí, desde Negocios Televisión, que el presidente Donald Trump está dispuesto ya a usar todos los elementos de poder estadounidense para poder así frenar esa llegada de drogas al país. Además, acusó al presidente venezolano, a Nicolás Maduro, de traficar con drogas hasta Estados Unidos, y lo llama así como ese líder del cártel de narcoterrorismo.
Y atención también porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha solicitado ya al secretario general de la ONU, a Antonio Guterres, que interceda para que Estados Unidos pueda poner fin a ese despliegue militar que ya se realiza en el Caribe. Además, en una carta difundida este jueves, Maduro ha calificado estas operaciones como acciones hostiles contra Venezuela y pide y exige a la ONU que inste al gobierno estadounidense y que empiece a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política del país. Y atención porque el mandatario venezolano también expresó su profunda preocupación por la considerada escalada de agresiones en Estados Unidos y menciona también específicamente al despliegue de destructores, que dice ese crucero de lanzamisiles que se ha enviado y junto a ese submarino nuclear de ataque rápido en toda la región. Maduro subrayó también que la humanidad y la ONU no pueden permitirse y que en pleno siglo XXI que resurjan este tipo de políticas de fuerza y que pongan en riesgo a la paz y la seguridad internacionales, pues que no está bien y que solicita por favor a la ONU frenar esas operaciones militares de Estados Unidos, en el Caribe. Bueno, pues dejamos de lado a Venezuela y nos centramos ahora sí en ese Oriente Medio. Y una última hora que nos llega es que, ojo, porque hay intensos bombardeos de Israel sobre el este de la ciudad de Gaza. Al menos ya 41 fallecidos en la franja de Gaza desde que amaneció el viernes 29 de agosto, desde hoy, incluidos esos 6 solicitantes de ayuda que fueron a la franja de Gaza. Entre esos 41 fallecidos en los ataques israelíes en Gaza, desde este amanecer del viernes había ya 6 solicitantes de ayuda que parece que han fallecido, según ha informado ya el canal Al Jazeera en base a esas fuentes de hospitales del territorio en el que se encuentran hospitalizados. Y atención también porque Israel excluye a la ciudad de Gaza de esas pausas humanitarias. El ejército israelí anunció que las pausas tácticas diarias para permitir esa entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza dejarán de aplicarse en la ciudad de Gaza. Según las fuerzas de defensa de Israel, esta medida responde a que la zona es considerada ya como un área de combate de alto riesgo y por tanto no quieren jugarse la vida a esas personas que entren con estas ayudas. La decisión además coincide con la preparación de una ofensiva para poder así lograr el control total de la ciudad. Una operación que, según estimaciones militares, podría concretarse a mediados de septiembre. Y atención porque la ONU anuncia retirada de su misión de paz en el Líbano para 2026. Según ha informado la ONU, pondrá fin ya a esa misión de mantenimiento de la paz en el sur del Líbano para finales de 2026, que la tenían cerrada. El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad esa resolución que daba la fuerza interina de las Naciones Unidas en el Líbano. Han dado un plazo
plazo de 16 meses para completar ya ese mandato antes de iniciar un retiro ordenado de un año y que estuviera coordinado con el gobierno libanés. UNIFIL, que fue creada en 1978 para supervisar así esa retirada israelí, ha dicho que seguirá brindando seguridad y seguirá protegiendo a civiles, incluso apoyando también esas labores humanitarias durante el proceso. La decisión fue celebrada por Israel, cuyo enviado Danny Danon lo ha calificado ya como una medida y como una buena noticia de la ONU.